Dice en el capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta carta a los filipenses fue mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles se registra la fundación de la congregación de Filipos, la cual fue establecida por alguien enviado por Pablo o por el mismo Pablo durante el segundo viaje que él hizo a este lugar. Esta congregación comenzó a desarrollar un celo misionero para la predicación, para que las personas pudieran conocer la palabra de Dios a través de este hombre llamado Pablo. Y Pablo recibió mucho apoyo de la congregación en su trabajo misionero. Y dice la historia que Pablo agradecía mucho a los filipenses por esas contribuciones que ellos hacían de corazón. Decía Pablo que de ellos había recibido ese favor de Dios cuando lo apoyaban, cuando podían disponerse para que la palabra de Dios continuara. Pablo cae prisionero en algún momento, pues hizo que las naciones a las cuales él iba predicando el Evangelio se opusieran a su predicación y comenzaron a perseguirlo. Y comenzaron no solamente a perseguirlo a él, sino a hacer presión a la iglesia o a la congregación que se levantaba en ese momento, pero eran congregaciones muy firmes, eran congregaciones bien establecidas. Se fundamentaban mucho en la ley de Moisés, en los mensajes de los profetas, en los salmos. Se fortalecían muy bien, porque pues ellos no tenían lo que nosotros hoy tenemos, como una gran bendición, que es toda esta escritura. Todo esto que vemos en Filipenses no estaba escrito. Todo lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, todo lo que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estas cosas no estaban escritas. Todo con el conocimiento basado en las Escrituras. Esta carta se dice que es una de las cartas más hermosas de los evangelios, de los que hay en los evangelios, porque en esta carta se manifiesta el amor de Pablo hacia los filipenses, hacia la congregación. Se ve el afecto, el calor humano y amoroso que hay hacia ellos, hacia estas personas. Y Pablo parece ser que en esta carta no habla acerca de la parte teológica como lo habla en la carta a los romanos. No habla de instrucciones del comportamiento que debe de haber como cristianos o como hijos de Dios, sino que es una carta donde él expresa muchas buenas cosas de la bendición que hay al seguir caminando con Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. El fundamento de esta carta está basado en el gozo del Señor. Se menciona en muchas partes el gozo de Dios. Y él habla de que este gozo no es una emoción externa, no es una emoción superficial, sino que está fundado en la palabra de Dios, que es muy diferente a la felicidad.
Y la felicidad es algo externo, es algo que está fuera del hombre. Así como lo es el perdón y así como es el amor de Dios, el gozo viene solamente de Él, es divino, viene de Dios. Mas la felicidad depende de las cosas terrenales, de lo que obtengamos, de las satisfacciones. Pablo les empieza a hablar de ese gozo que él tiene a pesar de las dificultades, y que en última instancia el gozo nace del compañerismo, de la relación que se tiene con el Mesías, con el que ha resucitado y ha sido glorificado. Entonces Pablo habla del gozo en el Señor, haciendo énfasis que solo a través del Mesías, de su palabra, se debe de manifestar el gozo en nosotros. Pero lo esencial para disfrutarlo, para disfrutar ese gozo en el Señor, es la constancia en el Señor. Si no hay constancia, si no hay persistencia en la palabra de Dios, no hay gozo en Dios. Hay familias que solo uno de ellos, son todos creyentes, y solo uno de ellos tiene gozo. O a veces no es ni gozo, sino que es felicidad. Y la felicidad es pasajera, depende de las cosas materiales, depende de los amigos que usted tenga en derredor, de las buenas relaciones que usted tiene con alguna de esas personas, amigos, familiares. Pero esa felicidad es momentánea, no es duradera como lo es el gozo en el Señor. Para disfrutar ese gozo en el Señor depende de cada uno de nosotros. Está basado en la experiencia del poder, en el entendimiento de la resurrección en el Señor. Pablo, estando preso por los romanos, las circunstancias no lo afectan para tener gozo en el Señor. La oscuridad de la prisión, el mal olor, no lo afectan para cantar alabanzas al Señor. Las circunstancias negativas. Dice Filipenses, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en la palabra, en el Evangelio. Es que el Evangelio es todo el conocimiento de las Escrituras, desde el comienzo del Génesis hasta el final. Él tenía conocimiento por las Escrituras de que el Señor pronto vendría, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo, de Yahshua. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. O sea, Pablo amaba a la congregación, a cada uno de ellos. Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia del Señor. O sea, él estaba preso, estaba con guardias a su lado por turnos, y él estaba gozoso en el Señor. No tenía queja. Y él sigue diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pero no es algo mental, sino que el amor viene por la palabra de Dios. El verdadero amor en la iglesia del Señor viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese amor echa fuera todo temor, todo miedo, porque te hace entender la confianza que debes de tener en el que te ha llamado, en el que te fortalece. Pablo podía estar en estas prisiones oscuras y malolientes, lleno de miedo, porque estaba en incertidumbre. Él no sabía si iba a salir de ese lugar con vida. Era más probable que lo ejecutaran. Pero aún así no perdía el gozo. No tenía temor. Entonces él dice, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero él dice que él pide a Dios en oración que el amor que se les ha hecho conocer abunde más y más en ellos. Es que no hay otra escritura que hable más del amor que la palabra de Dios. No hay otro escrito que hable acerca del tener el verdadero amor hacia el prójimo, hacia la necesidad de los demás, de suplir las necesidades de los demás, de dolerse de la tristeza de los otros, en este caso de la familia en el Señor, de no solamente dolerse, sino también de ejercer esa oración, ese clamor, porque otros no conocen al Señor y no saben cómo clamar a Él, no saben cómo orar a Él. Hoy en día, con todas las cosas que pasan en el mundo, pues uno solamente le llegan esos mensajes: ore pastor por tal persona que está por allá en Afganistán y lo van a ejecutar. Y no andan diciendo que se van en las nubes, que no tienen que pasar por dificultades. Pues no sé si me hice entender. ¿Por qué no oran también ellos? ¿Por qué no claman? ¿Por qué no se arrodillan? ¿Por qué no hacen un ayuno? ¿Por qué no interceden un día completo en ellos? Piensan que solamente enviar mensajes es el todo, pero ni 15 minutos oran por esas personas que dicen que están siendo perseguidas. Y Pablo entendía esto, comprendía el gran amor y lo había enseñado a su congregación, o a esta congregación. Entonces él dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí Jesucristo no es un pensamiento, sino que es la palabra. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es la instrucción. Él es la luz de la revelación, es lo que nos hace entender todo lo que nos dicen las Escrituras. Entonces él continúa diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire que no se está quejando, a pesar de que está prisionero. Él no está diciendo es que me abandonaron. La iglesia no se está quejando tampoco, sino que está apoyándolo, está pendiente de él. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, se sabe, es conocido que él está prisionero por toda la gente de esa región. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, o sea, por causa de la prisión de él, en vez de desanimarse, por el contrario, se animaron más a obrar, a predicar, a hablar, a permanecer firmes en la palabra de Dios. Entonces dice: se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué hablaban sin temor? Porque tenían la palabra, porque la escudriñaban, porque sabía que la palabra de Dios les advertía de estas situaciones difíciles que vendrían a los que aman al Señor. Hoy por hoy, la iglesia de Dios parece que está en un estado de egoísmo. Quieren irse de este mundo por las aflicciones que produce este mundo. Pero se les olvida que hay personas que no conocen al Señor. Y entonces ellos callan. Ellos no hablan. Están angustiados, están oprimidos, porque de pronto lo que les está pasando a estas personas en esa región les puede suceder a ellos. Entonces andan con temores, porque están lejos de la palabra de Dios. Están cerca, pero a la vez están lejos. Algunos a la verdad predican al Mesías por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, o sea, con esmero, estudiando, escudriñando, otros solo para contender.
Cualquier mensaje que se les sea predicado, van a contender contra ese mensaje. Porque el propósito de ellos es la envidia, su característica, lo que hay dentro de ellos. Solamente hay envidias o contiendas. Los unos anuncian al Mesías, a Cristo, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Como en el caso de Job, cuando estaba en esa prisión de la enfermedad. Sus amigos, en vez de ser motivadores, de traer esperanza, luz, confianza en el Señor, lo único que traían con sus palabras eran temores, aflicción. Y parece ser que cuando Pablo estuvo preso, hubo algunos o muchos de los que no eran firmes en el Señor, que su predicación era motivada por causa de la prisión de Pablo, pero no era una predicación conforme a las Escrituras, sino más bien era un rechazo a la predicación que había hecho Pablo, y que por esa causa él estaba en esa prisión, porque no era un hombre correcto, porque según muchos de ellos, como era una región llena de idolatría, pues lo que él venía a traer era confusión. Dice él, pero los otros predican por amor, verso 17, o sea que había unos que sí predicaban por amor al Señor, por amor, por el conocimiento de la palabra, pero otros era solamente por envidia y por contención. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, él se gozaba porque, aunque él estaba detenido y en prisiones de oscuridad, habían otros que estaban predicando el mensaje. Habían otros que estaban siguiendo el ejemplo, sin temor. Predicaban la palabra de Dios. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu de poder, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, él lo que está diciendo es, no importa si estoy ahora preso, tal vez pueda salir libre de esta prisión, y si salgo libre de esta prisión, me gozaré, seguiré predicando la palabra de Dios, seguiré trabajando gozoso en el Señor. Pero también está diciendo, pero si también en esa prisión es ejecutado, pues se gozará en el Señor, porque su muerte es por causa de Cristo, por causa del quien lo llamó. Entonces él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero está hablando de algo físico. No es como nosotros en el evangelio de hoy, que decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero solo son palabras sin verdadero entendimiento, sin verdadera comprensión. Aquí se estaba jugando la propia vida, estaba en riesgo su propia vida. Mas si el vivir en la carne, o sea, mas si el tener vida en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, las dos cosas para él eran buenas: o vivir, salir vivo de esa prisión, porque seguiría predicando la palabra de Dios, o en esa prisión morir. Para él estaba tan lleno del gozo de Dios por causa de la palabra que él tenía, que ninguna de las dos tenía diferencia. O sea, ninguna era mejor que la otra, salir vivo o morir allí, porque igual con las dos
estaba haciendo la obra del Dios, la obra del Señor, o en su muerte se iba a ver con Él muy pronto. Iba a estar con el Señor. Entonces sigue diciendo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, con Cristo Jesús, con Yahshua. O sea, él tenía deseo de estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, dice él, pero quedarme en la carne, o sea, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. O sea, también manifestaba el grande amor que él tenía por la congregación y por la predicación y porque otros conocieran del Señor. No era un hombre que se quedaba callado. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. La fe es la palabra de Dios, ¿no? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, él confiaba en el Señor que no iba a morir ahí, que no iba a ser ejecutado, aunque el ambiente, las dificultades, el entorno no era muy esperanzador. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es desde el principio, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No piense como piensan muchos cristianos, que el Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con la ley de Moisés, ni con los salmos, ni con los profetas. Porque si usted lee los Evangelios, él nunca rechaza esa enseñanza. Por el contrario, él lo que rechaza es las añadiduras que se le dieron a las Escrituras. Y esas son las que él rechaza, esas arandelas, esas cosas de más. Él nunca rechaza ni la ley de Moisés, nunca rechaza ni los profetas, no rechaza los salmos. Antes él habla de que todo esto hablaba del Señor, todo esto hablaba de él mismo. Pero hoy en día, cuando se habla del Evangelio de Cristo, hacen en su mente una parte, el Evangelio de Cristo y el Antiguo Testamento. Y eso son cosas garrafales, son cosas que si no se comprende bien, no se puede entender mejor el Nuevo Testamento. Entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio del Mesías o de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados, como hoy en día, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, los que se oponían a que ellos predicaran, a que ellos se congregaran, eran personas que estaban caminando para perdición. Porque son personas, dice Pablo, que no comprendían la vida eterna, los mandamientos del Señor. Mas para vosotros de salvación, y esto es en Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, como Él estaba padeciendo. Él estaba sufriendo por causa del Evangelio, de la predicación. Hoy los cristianos, pues lastimosamente, si ven una noticia, se angustian, se afligen. Si el pastor les predica que posiblemente, porque según las Escrituras, profundizando más, aquel mensaje de subir en las nubes, pues hay que escudriñarlo a profundidad. Entonces muchos se afligen o se angustian o empiezan a juzgar cosas que no han estudiado, solamente han visto algunos 4 pasajes por ahí, que les confirma lo que ellos quieren oír, que no van a tener que pasar ni padecer por causa del Evangelio. Pero hay otra gente que está sufriendo por causa del Evangelio. Qué curioso, ¿no? Hay otros a los que
dicen por allá en países como Afganistán que están sufriendo por causa del Evangelio, pero los otros dicen no, nosotros nos estamos esperando que nos suban. Qué contradicciones. Pero sigamos aquí lo que dice la Escritura. Pero si lo pudiéramos entender mejor, para Pablo era lo mismo, o morir o seguir viviendo. Para él era igual, porque él hacía la obra de Dios, o si moría, si era ejecutado, pues estaría con el Señor. Y si hacía la obra, pues lo haría con mucho más amor, porque está llevando almas a los pies del Señor para que no se pierdan. Pero hoy el pueblo de Dios quiere subir sin hacer el más mínimo esfuerzo de predicar, de hablar, de convencer, de que en la sangre de Jesús, en la sangre de Yeshua, en el arrepentimiento hay vida y hay salvación. Entonces dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Vuelve y habla del gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, él no tenía necesidad de bajar, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no se impidió a sí mismo para hacer una obra por nosotros, sino que se despojó, ¿cierto?, a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de hombre. Se metió en un cuerpo de carne mortal y se hizo semejante, igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, o sea, se humilló más. Está hablando del Mesías, de Jesucristo, de Yahshua. Se humilló más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Su obediencia fue, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero dice que la muerte fue una muerte muy dolorosa, muy humillante, porque fue una muerte despaciosa y fue puesto en la cruz, una muerte lenta. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más sublime que haya en la existencia celestial. Lo puso en lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en el mismo infierno, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria del Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea que hay gente que es falsa. Hay gente que uno le puede estar hablando algo de la palabra de Dios y solamente van y murmuran, solamente opinan, callan, no dicen nada, no expresan sus dudas, no expresan en lo que no están de acuerdo, solamente actúan con murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. Y fíjese, o sea, la murmuración, las contiendas manchan las vestiduras de los cristianos, las vestiduras espirituales. Si no, dice, para que resplandezcáis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál palabra de vida? Toda, desde el principio hasta el fin. Para que en el día de su venida yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, otra vez está presiente que lo van a ejecutar también.
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, él estaba en una prisión, está metido en una prisión y está gozoso. Está en una oscuridad, en un lugar maloliente, debajo de la tierra, y está gozoso. No podía estar feliz porque su entorno no se lo permite, porque la felicidad pertenece al mundo. La felicidad es del mundo, mas el gozo es del Señor, es celestial, es divino. Esta carta nos enseña precisamente a eso, a permanecer firmes en el Señor, a ser amorosos con los demás, pero también nos enseña a no perder el gozo en el Señor. Cuando usted pasa por dificultades y problemas en su vida, la pregunta es, ¿cómo reacciona usted frente a esas dificultades, frente a esos problemas? ¿Deja que esos momentos difíciles lo desanimen? Pablo no se desanimaba. Pablo seguía firme en el Señor. Cuando se sufre heridas emocionales o físicas, ¿cómo reaccionamos? Y si estas heridas físicas y emocionales afectan nuestras decisiones que aún los demás perciben de nosotros. Este está triste, este está como apagado. ¿Qué fue lo que le pasó? El gozo en el Señor no es afectado por el entorno, porque es algo que Dios pone dentro, es alguien que guarda la palabra, tiene la palabra y a pesar de las dificultades, habla conforme a la palabra, está gozoso y anima a otros que no tienen el gozo del Señor. El gozo depende con la relación que usted tiene con el Señor. El gozo depende de una buena relación íntima con Dios. Amén. Entonces esa relación que usted tiene con Dios es capaz de sostenerlo ante cualquier circunstancia o dificultad o prueba. Pero es el gozo del Señor. Entonces hay personas que viven felices porque la felicidad de ellos depende de las circunstancias, de un logro que alcanzó, de los amigos que tienen alrededor, de tener cierta paz, cierta tranquilidad, o de verse que no lo están afectando los problemas del mundo, o porque tiene comida en abundancia. Entonces él está feliz, pero es feliz por el entorno, y la felicidad es del mundo. Pero el apóstol Pablo no lo sostenía la felicidad, lo sostenía el gozo en el Señor. El gozo del Señor era su fortaleza. Y ese gozo le ayudaba a manejar sus emociones en circunstancias no favorables. Entonces Pablo nos habla de que este gozo, que él insiste tanto, él insiste, por ejemplo, en el 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, regocíjense siempre sin importar las circunstancias. Otra vez digo, gozaos, regocijaos. Son cosas diferentes a la felicidad. Es algo muy alto el gozo del Señor. Va por encima de la felicidad. ¿Se acuerdan de aquella película? Creo que se llama así, En busca de la felicidad. ¿Cuál era la felicidad? ¿Cuál era el poderse sentir feliz para ese hombre? Que es una historia real, ¿no? Interpretada por Will Smith, creo que es así, ¿cierto? En busca de la felicidad, él tiene su niño, pasan hambre, el niño tiene que irse a dormir en un lugar de paso. Bueno, ustedes han visto la película, en la casa la ven por montones. ¿No la ha visto, hermana? Bueno, pero ¿cuál era la felicidad de esa persona? ¿Qué era lo que lo iba a hacer sentirse feliz? Ver cumplir sus propósitos, alcanzar la meta. Pero no hay gozo. El gozo de Dios permanece para siempre. El gozo de Dios está en medio de las circunstancias adversas. Y Pablo lo está enseñando. Y el Señor también lo enseña con su
en la forma en que caminó en obediencia, dice él, que él se humilló hasta lo sumo. Él no le importó hacerse igual a Dios. Siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló. Y se humilló hasta la muerte. Y por esa causa fue exaltado sobre todo lo celestial. Amén. Entonces la felicidad pertenece al mundo, porque son las cosas materiales o logros personales lo que hace feliz o infeliz a una persona. El no lograrlas, el no alcanzarlas, produce frustración. Entonces no hay felicidad. Pero una persona que tiene al Señor, que escudriña la palabra, como está diciendo aquí las Escrituras en Filipenses, porque Pablo les exhorta a permanecer firmes en la palabra de Dios, firmes en la enseñanza de Jesucristo, pues las circunstancias no eran el motivo negativo o positivo que afectara su gozo. Mantenían siempre gozosos, tan gozosos que ayudaban a Pablo estando en prisión. Mantenían tan gozosos que a pesar de la persecución seguían predicando el Evangelio, seguían predicando la palabra, las Escrituras. Entonces, el gozo no es un sentimiento como la felicidad, ¿sí? Sino que el gozo es algo que viene de Dios, que entra en nuestra alma, que penetra lo más profundo de nuestro ser por la relación que se vive con el Señor, porque el gozo es algo indescriptible y muchos siervos de Dios saben vivir este gozo, pueden vivir en ese gozo constante, haya o no haya. Dice hasta el mismo Pablo: yo sé vivir humildemente. O sea, las circunstancias no lo afectan para estar gozoso. Dice Filipenses 4, verso 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, ellos enviaban ayuda, ofrenda a Pablo estando en prisiones, de lo cual también estabais solícitos. O sea, no sabían cómo hacerle llegar esa bendición, esa ministración, como dice la palabra de Dios. Otros son felices no dando, ¿no? De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, era una congregación que buscaba siempre la oportunidad. Estaban buscando. Se gozaban en ese hombre que les enseñaba las Escrituras. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, o sea, a estar gozoso, cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo es su estado de ánimo cuando no tiene plata? Cuando no tiene dinero por 15 días, empiezan a quejarse. Si están enfermos, peor, se quejan más. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por la falta de introducir bien la palabra de Dios en vuestros corazones, para que ella produzca el verdadero gozo. Entonces Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar gozoso, cualquiera que sea mi situación. O sea, las circunstancias no me afectan. Sé vivir humildemente. ¿A usted le gustaría vivir humildemente? Es duro, porque hay que depender de otros, ¿cierto? Vivir humildemente. ¿Cómo, hermana? Sí, la persona se resigna, pero después de muchos golpes. Pero él está diciendo: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. ¿Sabe usted vivir en abundancia? Cuando usted está abundante, ¿sabe vivir sabiamente conforme a la palabra de Dios? ¿O solamente despilfarra? Cuando está en abundancia, ¿qué es lo primero que hace? Algunos ofrendan y diezman, ponen a Dios primero. Eso es poner a Dios primero en las finanzas. Otros lo ponen de último. Cuando ya han gastado todo, quieren dar para la obra y esperan recibir algo, y no pueden recibir nada, porque Dios ha sido puesto de último. Duro, ¿no? Entonces él dice: y sé tener en abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre.
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está hablando de eso, de que las circunstancias no lo van a afectar, porque todo lo puedo en Cristo Jesús, que lo fortalece, aunque las circunstancias estén desfavorables para su vida. Y aún en las más favorables, no permitirá que la felicidad toque sus emociones, sino el gozo del Señor. Amén. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Ay, ¿cómo así que estaba en tribulación el hermano Pablo? Estaba en tribulación. Y era por causa de la palabra de Dios. Hoy en día, si se habla de la tribulación, pues muchos hermanos están pensando en irse en una nube, porque el Señor bajó, porque no entienden las Escrituras, porque no comprenden el Apocalipsis, la guerra impresionante espiritual y material, física, que va a haber cuando Él baje a las nubes. Es una guerra, es una lucha que va a haber. Pero yo no sé qué es lo que se imaginan. Se imaginan unas nubes blancas y gente subiendo con luz propia, y que el mundo se descompone acá porque ellos subieron. Pues hay muchos argumentos, sí, que aparentemente dan esa clase de enseñanza, pero hay que profundizarla. Entonces él dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando compartí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, uno no busca dádivas de la gente, es Dios quien lo hace, quien pone en el corazón hacerlo. Y el que quiere obedecer lo hace, y el que no, deja de hacerlo, allá él con Dios. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, o sea que las bendiciones o las ofrendas o las ayudas las enviaban a través de Epafrodito a la prisión. Entonces dice: habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. La palabra siempre es clara, lo que pasa es que hay que escudriñarla. La palabra siempre da respuestas a las cosas que va mencionando. Las respuestas muchas veces están adelante. Olor fragante. ¿Qué es olor fragante? Las ofrendas. Sacrificio aceptado. Y está hablando del Antiguo Testamento. Pablo no se aparta de ahí. Agradable a Dios. Aquí no es como nos inventaron los hermanos de la gracia. Vamos a ir con acciones de gracias al Señor, y es gracias, de palabras. Mi Dios pues, por causa de esto que han hecho, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Que entiende? Que entiende. Pablo no podía decir: estoy feliz de estar aquí en esta prisión, estoy contento de estar aquí encerrado en estos olores malolientes, olores a orines y a excremento humano. Estoy contento, estoy gozoso de estar en esta prisión, estoy feliz. Él no podía decir eso, pero a pesar de sus circunstancias, él sabía vivir gozoso, porque tenía una relación con el Señor. Amén. Hay personas que cuando pasan por dificultades usan expresiones: no sé por qué a mí, no sé por qué estoy aquí, por qué yo, por qué no, por qué a mí. Pablo nunca se quejó de esa manera. Antes Pablo daba gracias a Dios, y esas dificultades que él estaba viviendo en la prisión eran una oportunidad para poder hablar de la palabra de Dios, del Evangelio, a los que lo custodiaban, a los que lo vigilaban, a los guardas que estaban de turno. Amén.
porque siempre en Dios hay oportunidades para todas estas cosas, pero debe de permanecer el gozo en nosotros, por la relación de nosotros con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendigo a los hermanos que hoy han venido a esta congregación, Señor. Llénales de tu gracia y de tu favor, Señor. Que la bendición tuya sea sobre cada uno de ellos. Prospérales en gran manera, ayúdales, sana toda enfermedad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, de lo recibido te damos, Señor. Que la bendición tuya, Señor, sea sobre tu pueblo. Padre, bendecimos, oh Dios, este lugar, Señor. Danos la provisión necesaria, Señor, abundante, para tu obra, para que tu palabra siga hablándose y predicándose a los que lo necesitan, Señor, a los que tú envías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.